A mis 68 años, jamás imaginé que mi cumpleaños lo pasaría durmiendo en el piso sucio de un garaje abandonado, con olor a aceite rancio y humedad, con las palabras crueles de mi propio hijo resonando como un eco que no me dejaba respirar. ¿Qué harías tú con una verdadera herencia? Papá sabía que no te servía de nada. Esa frase, cortante como un vidrio roto, me perforaba la mente una y otra vez. La noche era fría, el concreto duro bajo mi espalda, y mis manos temblaban aferradas a una llave oxidada que apenas entendía por qué tenía. No lo sabía entonces, pero esa llave abriría la puerta al secreto más grande de mi marido, algo que ni en 4 décadas de matrimonio logré imaginar. 3 semanas antes estábamos sepultando a Héctor, mi esposo durante 42 años. La oficina del abogado olía a madera vieja y café recalentado. Yo llevaba el mismo vestido negro del funeral. Mi hijo Andrés, impecable en su traje de diseñador, parecía listo para una junta de negocios, no para escuchar el último deseo de su padre. El abogado Mendoza aclaró la garganta, incómodo, y comenzó a leer el testamento. A mi hijo, Andrés Rivas, le dejo nuestro departamento en la Ciudad de México y mi portafolio principal de inversiones. Sentí como una corriente de hielo me recorría la columna. Y entonces, casi como si fuera un comentario de pasada, continuó. A mi amada esposa, Elena Rivas, le dejo la propiedad ubicada en Avenida Industrial, 1420, el garaje y su contenido. Un garaje. Después de toda una vida compartida, de noches interminables, de hijos criados y años de trabajo conjunto, me dejaba un garaje. No supe qué decir, ni siquiera tuve la fuerza de preguntar. Andrés me puso la mano en el hombro, apretando con demasiada fuerza, y se inclinó para susurrar. No te preocupes, mamá. Yo me encargaré de que estés bien. No tenía idea de lo que en realidad quería decir con eso. Esa misma noche, al regresar al que todavía consideraba mi hogar, el penthouse con vista a la ciudad donde habíamos vivido juntos por 15 años, encontré mi maleta en la entrada. Andrés me miró con la frialdad de un extraño. Creo que sería mejor si buscas otro lugar donde quedarte, mamá, dijo, sin siquiera dudar. El penthouse es mío ahora. Está en el testamento. Su voz no tenía rastro de cariño. Era el tono calculador que había perfeccionado en los negocios. Mañana vienen unos colegas a ver cómo renovar la oficina de papá. Necesito empezar a hacer cambios. Me quedé helada. ¿Y a dónde voy a ir?, pregunté con la voz apenas audible. Él se encogió de hombros como quien se deshace de una molestia menor. Puedes quedarte con tía Nora, o siempre te queda ese garaje que papá te dejó. Río con una crueldad que me dolió más que cualquier golpe. ¿Por qué diablos te dejó esa basura? Es un misterio para mí. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Abrir un taller mecánico a tu edad? Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Intenté decirle que necesitaba tiempo, que no podía irme así, pero fue entonces cuando lanzó la frase que me marcaría el alma. No eres más que una vieja inútil, mamá. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Papá sabía que no te servía de nada. Esa crueldad no era de un desconocido, era de mi propio hijo. Me quedé sin palabras. Tomé mi maleta, mi bolso y la llave que el abogado me había dado y salí de la casa sin mirar atrás. Manejé sin rumbo, con la visión empañada por las lágrimas, preguntándome una y otra vez cómo llegamos a esto, cómo no vi en qué se había convertido Andrés. Cuando por fin detuve el auto, me encontré en una calle industrial desconocida. El garaje estaba ahí, descuidado, con un candado oxidado en la puerta y maleza creciendo en las orillas. Mi mano tembló al meter la llave en la cerradura. Giró con un quejido largo y áspero. La puerta chirrió al abrirse y un haz débil de mi linterna cortó la oscuridad. Esperaba encontrar basura, polvo y chatarra. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Frente a mí, 3 vehículos cubiertos con sábanas blancas, cada una perfectamente colocada como si alguien los hubiera protegido con mimo. Caminé lentamente hacia el más cercano. Lo que brilló bajo la sábana al retirarla me detuvo el corazón. La parrilla plateada inconfundible de un Aston Martin clásico. Con las manos temblorosas, levanté la tela por completo. Era un DB5 de 1964, plateado impecable, igual al que tanto le gustaba a Héctor cuando veíamos juntos las viejas películas de James Bond.
Parecía recién salido de fábrica, no abandonado durante años. Héctor, susurré al silencio, incapaz de comprender. ¿Qué estabas haciendo? Jamás, en más de 4 décadas de matrimonio, me había mencionado una colección de autos. Ni una sola pista. Me acerqué al segundo vehículo, un Mercedes-Benz 300 SL de 1956, con las icónicas puertas de ala de gaviota. El tercero, un Ferrari 275 GTB 4 rojo, de 1967, brillante como una copa de vino en un aniversario. Cada auto tenía un folder de cuero marrón con documentos, papeles de propiedad y registros de mantenimiento. No era solo una colección bonita, era un tesoro. Pegado a la pared, un sobre con mi nombre, escrito con la letra de Héctor. Al lado, un interruptor de luz. Lo encendí y la oscuridad se desvaneció para revelar un santuario escondido. Paredes impecables, sistemas de aire acondicionado, piso especializado, cámaras discretas. No era un garaje abandonado, era una bóveda cuidadosamente planeada. Me senté en un sillón de cuero junto a la pared, con el sobre pesado en las manos. Mi corazón latía como si fuera a salirse de mi pecho. Lo abrí. Mi queridísima Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y encontraste mi último regalo para ti. Sé que esto debe sorprenderte, pero cada detalle fue pensado con amor y con previsión. Las letras de Héctor, firmes y familiares, me temblaban en las manos. Seguí leyendo, con lágrimas empezando a caer sobre el papel. Hace 6 años, cuando recibí el diagnóstico, supe que tenía que asegurarme de que estuvieras bien cuando yo faltara. El secreto no era para alejarme de ti, sino para protegerte. Me llevé una mano a la boca. Se refería a su enfermedad cardíaca. Durante años me aseguró que todo estaba bajo control. Nunca me imaginé que, en silencio, estaba construyendo todo esto. Sé que el testamento te habrá dolido, pero lo hice así por una razón. Andrés cambió. Lo amo, pero ya no es el muchacho generoso que criamos. Se ha vuelto calculador, dispuesto a tomar el control de todo. Si le dejaba esta fortuna a los dos, habría encontrado la forma de manejarla toda él. Quiero que tú tengas libertad. Las lágrimas caían sin control ahora. Los autos que estás viendo valen juntos más de 12 millones. No son solo piezas de colección, son inversiones sólidas. Encontrarás los documentos en la caja fuerte detrás de nuestra foto de San Miguel de Allende. La clave es nuestro aniversario. Miré la foto que colgaba en la pared. Héctor y yo riendo bajo un balcón florido el día en que decidimos que nada nos separaría. Me acerqué, introduje la fecha de nuestro aniversario en el panel escondido detrás del marco y escuché el clic suave de la caja fuerte abriéndose. Dentro había carpetas, memorias USB y una lista detallada de propiedades, edificios de apartamentos en Guadalajara, una bodega en Monterrey, un pequeño viñedo en Baja California, acciones, bonos, cuentas. Era un mundo que mi marido había construido en silencio para protegerme de nuestro propio hijo. Javier está recibiendo una prueba tanto como una herencia, decía la carta. Y tú, Elena, estás recibiendo la verdadera libertad. Haz con ella lo que quieras. No dependas de nadie. Siempre tuyo, Héctor. Me quedé sentada con la carta contra mi pecho. Lloré largo rato, no con desesperación, sino con la mezcla de dolor y gratitud más intensa que había sentido en mi vida. Él me había conocido tan bien, había visto lo que yo no quise ver de nuestro hijo, y aún así me protegió sin rencor, sin reclamos, con amor silencioso. Esa noche dormí en el pequeño sofá de cuero del garaje, rodeada de autos que parecían custodios de un secreto que ya era mío. Por primera vez desde su muerte, no me sentí abandonada, me sentí elegida. La mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraban por una rendija en la puerta metálica del garaje, pintando líneas doradas sobre el piso gris. Me desperté acurrucada en el sofá de cuero, con la carta de Héctor aún sobre mi pecho y la llave oxidada en la mano. Por un segundo, olvidé dónde estaba. Luego, al ver el Aston Martin bajo la luz matinal, todo volvió a mí como una ola cálida y fría a la vez. Me levanté lentamente. El aire del lugar tenía ese olor limpio y controlado de un espacio mantenido con precisión. No era, de ningún modo, un simple depósito. Al fondo, descubrí una pequeña oficina separada del área de los autos.
Tenía una puerta de madera clara y un cristal esmerilado con el nombre H. Rivas grabado discretamente. Empujé la puerta. Adentro me recibió una habitación compacta pero cuidadosamente equipada. Un escritorio ordenado, un pequeño refrigerador con agua y alimentos básicos, un baño con regadera, un closet con varias mudas de ropa nuevas, de mi talla, aún con etiquetas puestas. Héctor había pensado en todo. No solo me dejó un tesoro escondido, me había preparado un refugio. Me senté en la silla del escritorio y cerré los ojos. Por primera vez en semanas, no sentí pánico, sino una calma extraña. Tenía un lugar donde estar, un punto de partida. Encima del escritorio había otra nota, escrita con la letra firme de mi marido. Llama a Miguel Luján cuando estés lista. Confía en él. Había un número de teléfono y al lado una pequeña agenda de cuero. Tomé el teléfono del garaje, un viejo aparato fijo pero en perfecto estado, y marqué. La llamada sonó 2 veces antes de que una voz grave y amable respondiera: «Buenos días, señora Rivas. Soy Miguel. Estaba esperando su llamada». La precisión con la que dijo mi nombre me hizo estremecer. ¿Cómo sabía que era yo?, pregunté, aún algo insegura. Su esposo me dio instrucciones claras, respondió él con serenidad. Antes de partir, me dijo que usted me llamaría. Primero, acepte mi más sentido pésame. Héctor era un hombre extraordinario. Me quedé en silencio unos segundos con un nudo en la garganta. Él prosiguió con tono respetuoso. Si le parece bien, puedo pasar por el garaje en un par de horas. Hay muchas cosas que debería explicarle sobre lo que su esposo construyó aquí. Acepté. Colgué y me quedé mirando las 3 máquinas relucientes. El DB5 parecía observarme como un testigo silencioso de algo mucho más grande que yo. No sabía si reír, llorar o ambas cosas a la vez. A media mañana escuché el motor de un coche elegante detenerse frente al garaje. Al abrir la puerta, vi a un hombre de unos 60 y tantos, delgado, bien vestido con un saco de tuit marrón y parches de cuero en los codos. Su cabello gris perfectamente peinado le daba un aire distinguido. «Señora Rivas», dijo inclinando ligeramente la cabeza con cortesía, «soy Miguel Luján. Su marido y yo trabajamos juntos durante años». Me estrechó la mano con una firmeza cálida, de esas que transmiten confianza sin imponerse. Entró al garaje y al ver los autos sonrió con un respeto casi reverencial. Él hizo un trabajo impecable, murmuró, acercándose al Aston Martin, con la delicadeza de quien toca una obra de arte. Cada adquisición fue planeada con precisión. Lo observé rodear los autos con una mezcla de conocimiento técnico y admiración. Héctor empezó a comprar estos vehículos hace 6 años, explicó. Era metódico. Cada modelo fue seleccionado no solo por su belleza, sino por su valor como inversión estable. ¿Por qué autos?, pregunté, aún incrédula. Miguel sonrió levemente. Me dijo que quería dejarle algo que pudiera ver, tocar, disfrutar. No solo números en un banco. Los autos son tangibles, cuentan historias y al mismo tiempo son inversiones sólidas. Él pensó en usted, no en dejar algo frío, sino algo con alma. Sentí un nudo en la garganta. Eso era exactamente lo que Héctor haría. Práctico, sí, pero profundamente detallista cuando se trataba de mí. Estos 3 autos, continuó Miguel, con la voz de quien conoce su oficio, están valuados, juntos, en alrededor de $12 millones. Y su valor ha ido subiendo de manera constante. Están guardados en condiciones perfectas, con mantenimiento pagado por adelantado por 5 años. 12 millones. La cifra me mareó. Yo, que apenas sabía distinguir entre un coche económico y uno de lujo, estaba parada frente a un patrimonio que ni en mis sueños había imaginado. No tiene que decidir ahora qué hacer, dijo Miguel con suavidad, como si leyera mi mente. Puede venderlos, conservarlos, subastarlos juntos o por separado. Héctor dejó instrucciones claras para que nada de esto le cause presiones inmediatas. Asentí sin decir palabra. No estaba lista para decidir ni para dimensionar el peso de lo que acababa de heredar. Después de la visita, me quedé sola nuevamente, recorriendo el lugar. Cada rincón del garaje escondía señales de la meticulosidad de Héctor. Herramientas organizadas, filtros de aire nuevos, un pequeño sistema de cámaras discretas, incluso un par de sillas plegables junto a una cafetera vieja pero funcional.
Había creado un refugio secreto para mí sin que yo lo supiera. Por la tarde, mientras revisaba las carpetas de documentos que había encontrado en la caja fuerte, el teléfono sonó. Al ver la pantalla, mi pecho se tensó. Andrés. Mamá, dijo su voz sin rastro de cariño. ¿Dónde estás? Tía Nora dice que no estás con ella. Estoy bien, Andrés. Respondí con calma que no sabía que tenía. Encontré un lugar para quedarme. ¿Dónde? Su tono era más de exigencia que de preocupación. Eso no importa, dije. Estoy bien. Mamá, no puedes simplemente desaparecer. Hay cosas que... Se interrumpió, como si su molestia le ganara. Bueno, necesito que vengas mañana a recoger tus cosas. Los decoradores vienen a trabajar en el penthouse. Su voz era seca, como si yo fuera una inquilina indeseada en la casa que ayudé a construir. Entiendo, respondí. Mañana iré temprano. Antes de las 9, agregó él. Tengo reuniones. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono fijo, sintiendo la mezcla amarga de tristeza y determinación que me recorría el cuerpo. A la mañana siguiente llegué al penthouse con una muda de ropa nueva de las que Héctor había dejado para mí. Era un traje azul marino sencillo pero elegante. No entré como alguien derrotada, sino con la frente en alto. Andrés abrió la puerta hablando por teléfono. Apenas me miró. El lugar ya no era nuestro hogar. Habían desaparecido las fotografías familiares, las plantas, los pequeños detalles que Héctor y yo habíamos cuidado durante años. Era frío, vacío. Por fin, dijo él cuando colgó. Empaqué tus cosas personales. Los decoradores llegan en media hora. Ni un buenos días, ni una pregunta sobre cómo estaba, solo órdenes. Buenos días a ti también, respondí con firmeza. Veo que ya estás haciendo cambios. Andrés se encogió de hombros, como siempre hacía cuando nada le importaba. El lugar necesita una renovación completa si quiero que valga más. ¿Valga más? Repetí, con un escalofrío. Planeo venderlo más adelante, explicó con frialdad. No necesito un departamento tan grande. Si lo renuevo bien, la ganancia será enorme. Cada palabra era un cuchillo. Para él este lugar no era un hogar, era un activo. Me llevó al dormitorio principal donde estaban mis cajas. Las cosas de papá están allá. Me quedé con el reloj y las mancuernillas. Lo demás, basura sentimental. Me arrodillé junto a las cajas abriendo la primera. Ahí estaban los libros que Héctor adoraba, su suéter favorito, su colección de plumas fuente antiguas. Cosas que no valían nada para el mundo, pero lo eran todo para mí. Puedes llevarte lo que quieras, dijo Andrés con impaciencia. No tienes dónde guardar mucho de todos modos. Lo miré con calma. No reconocía al niño que había criado, al adolescente risueño que solía abrazarme sin razón. Veía a un hombre endurecido, consumido por la ambición y la apariencia. «Si tengo un lugar», respondí despacio, «y me tomaré el tiempo que necesite». Él rodó los ojos. «Es solo basura, mamá». No contesté. Seguí separando cada objeto con cuidado, como si con eso rescatara fragmentos de la vida que había compartido con Héctor. Cuando terminé, bajé las cajas con la ayuda del portero. Antes de subir al auto, miré el edificio por última vez. Ya no sentía que me pertenecía. No era mi casa. Nunca lo había sido de verdad. Encendí el coche y tomé rumbo a la carretera que salía de la ciudad. Héctor me había dejado un mapa entre los documentos del garaje. Un plano con una dirección subrayada en rojo en Playa del Carmen. Su letra clara decía: «Para cuando estés lista para volver a respirar». La idea de tener una casa junto al mar, mi casa, no la suya ni la de Andrés, era como una bocanada de aire después de semanas de ahogarme en un duelo silencioso. Miré por el retrovisor. El edificio desaparecía lentamente detrás de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo. Estaba yendo hacia algo. La carretera se abría frente a mí como una línea infinita. El aire de la costa comenzó a filtrarse por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor a sal, humedad y libertad. Cada kilómetro que me alejaba de la ciudad era un hilo menos que me ataba a la vida que había compartido con Andrés en ese penthouse que ya no era mío. El cielo, más azul a medida que me acercaba al mar, parecía despejar también el nudo que había vivido en mi pecho durante semanas. En el asiento del copiloto llevaba un folder con los documentos que Héctor había preparado. Dentro
Estaba la dirección de la propiedad en Playa del Carmen y una llave dorada en un pequeño sobre etiquetado con su letra, para tu nueva vida. No sabía si reír o llorar, así que me limité a apretar esa llave en mi mano mientras manejaba. La ciudad quedó atrás y el trayecto me regaló horas para pensar. Repasé en mi mente los últimos meses, la enfermedad de Héctor, su forma tranquila de afrontar la muerte, mi negación obstinada, el entierro silencioso y la crueldad inesperada de Andrés. También recordé la carta, los autos, la caja fuerte, todo lo que mi marido había planeado con un cuidado que aún me dejaba sin aliento. Cuando las señales de tránsito comenzaron a anunciar la entrada a Playa del Carmen, sentí un temblor nervioso en el estómago. Era la primera vez en mi vida que hacía algo así sola, sin pedirle permiso a nadie, sin deber explicaciones. La dirección me llevó a una calle tranquila, rodeada de cipreses altos que daban sombra y silencio. La casa, de piedra clara y tejas color terracota, estaba escondida tras una reja discreta. No era ostentosa, pero tenía algo que no se podía comprar con dinero: paz. Aparqué frente al portón, bajé del auto y respiré profundamente. La llave dorada encajó a la perfección en la cerradura. El chirrido suave al abrir la puerta me pareció el sonido más hermoso que había escuchado en semanas. Caminé por un sendero de piedras flanqueado por bugambilias rosadas y llegué a una puerta de madera robusta. Al cruzar el umbral, el interior me dejó sin habla. Era un lugar hecho con amor. Las paredes eran de un blanco cálido. Los pisos de madera clara reflejaban la luz que entraba por ventanales amplios, y el olor a casa nueva, mezclado con sal marina, llenaba el ambiente. En la sala, un librero empotrado rodeaba una chimenea de piedra rústica. Los sillones eran del color exacto que siempre me gustó, un verde musgo suave, y las cortinas de lino dejaban pasar la luz como si el lugar respirara. La cocina, moderna pero acogedora, tenía una mesa redonda junto a una ventana que daba a un jardín trasero. Cada rincón parecía diseñado para mí, no para alguien más. Héctor había sabido exactamente cómo crear un espacio en el que yo pudiera sentirme en casa. Seguí caminando y llegué a la recámara principal. No era enorme, pero tenía una puerta de cristal que daba a un pequeño patio privado. Desde allí se veía una franja del mar, azul y brillante, entre dos propiedades vecinas. Me acerqué a la ventana y el viento cálido me acarició la cara. No sabía si lo que sentía era alivio, nostalgia o un poco de ambos. Entonces lo vi. Sobre un escritorio pequeño, enmarcado, estaba un cuadro que reconocí al instante. Una acuarela del Canal de Venecia, pintada por un artista callejero el día que Héctor me propuso matrimonio. Habíamos perdido el original en una mudanza hace años, pero aquí estaba, idéntico. Él había mandado hacer una réplica perfecta. Fue ahí, frente a ese detalle, donde finalmente me quebré. Las lágrimas salieron sin resistencia, pero no eran las lágrimas desesperadas de semanas atrás. Era otra cosa, una mezcla de amor, gratitud y duelo. Me senté en la orilla de la cama, con las manos temblando sobre el cuadro. Un golpe suave en la puerta me sacó de ese trance. Me levanté y fui a abrir. Frente a mí había una mujer de unos 70 años, de cabello blanco recogido en un moño elegante, con un vestido de lino y un plato tapado entre las manos. «Hola», dijo con una sonrisa cálida. «Usted debe ser Elena. Soy Isabel Carranza, su vecina». «¿Mi vecina?», pregunté sorprendida. «Sí», asintió ella. «Héctor me pidió que estuviera pendiente cuando usted llegara». Mi corazón dio un vuelco. «¿Usted conoció a mi esposo?». «Claro que sí», respondió con serenidad. «Vino muchas veces durante los últimos años para preparar esta casa. Me dijo que no debía contactarla hasta que usted llegara por voluntad propia. Me ofreció el plato, pan casero y un pequeño frasco de mermelada. Dijo que tal vez cuando llegara aquí necesitaría una amiga», agregó suavemente. «Él pensaba en todo, ¿verdad?». No pude responder. Solo asentí con un nudo en la garganta. La invité a pasar, y mientras tomábamos té en la cocina, Isabel me contó cómo Héctor venía cada 2 o 3 meses, revisaba cada detalle, mandaba hacer arreglos, perfeccionaba las cosas para que la casa estuviera lista cuando yo la necesitara. «Era un hombre muy reservado», dijo ella, «pero también profundamente amoroso. Se notaba que esta casa era un regalo, no solo material, sino
Me miró a los ojos. Un regalo para que usted siguiera viviendo. Esa noche dormí en la recámara con las ventanas abiertas, dejando entrar el sonido del mar. Por primera vez desde que Héctor murió, no soñé con hospitales ni funerales, sino con nosotros, jóvenes y felices en Venecia, riendo sin miedo al futuro. Los días siguientes fueron como aprender a respirar de nuevo. Empecé a caminar por las calles tranquilas del vecindario, a saludar a vecinos que me recibieron con amabilidad sencilla, sin las miradas frías que me rodeaban en la ciudad. Pasaba las mañanas explorando la casa, revisando cajones, rincones y descubriendo pequeñas notas de Héctor escondidas por todas partes. No olvides ver el amanecer desde esta ventana. Esta esquina es perfecta para una mecedora. Aquí pensé en ti. Una tarde, mientras cuidaba las bugambilias del jardín, el teléfono sonó. El número que apareció en la pantalla me devolvió un nudo en el estómago. Andrés. Mamá, dijo él con impaciencia. ¿Dónde estás? Tía Nora dice que no estás con ella. Estoy bien, Andrés, respondí con calma. Eso ya lo dijiste, replicó con molestia. ¿Dónde estás? No puedes simplemente desaparecer. Estoy tomando un tiempo para mí, dije despacio. ¿Un tiempo para ti? Repitió él con tono burlón. Mamá, esto no es un juego. Hay cosas que tenemos que revisar sobre el testamento. ¿Qué cosas? Hubo un silencio breve. He estado revisando los papeles de papá, dijo con un tono más bajo, casi calculador. Creo que hay inversiones que no estaban en el testamento, notas, referencias a cuentas. Tal vez haya más propiedades. Sentí como el calor de la tarde se volvía un poco más denso. Andrés estaba olfateando, buscando lo que creía que debía pertenecerle. Si hubiera algo más, respondí tranquila, el abogado lo habría mencionado. Tal vez no todo, insistió. Papá siempre fue reservado con esas cosas. Tenemos que hablarlo. Andrés, no estoy en condiciones de volver a la ciudad por ahora, dije firme. Necesito este tiempo. Su respiración pesada al otro lado de la línea fue clara. Mamá, esto es ridículo, espetó. No puedes simplemente irte sin decir nada. No estoy perdida, Andrés. Estoy bien. No tengo por qué darte explicaciones. El silencio que siguió fue distinto, más frío. Hablaremos de esto, dijo él antes de cortar. Me quedé un rato quieta, con el auricular aún en la mano. El canto de los pájaros en el jardín parecía venir de otro mundo. El hijo al que tanto amé no era el mismo hombre que ahora calculaba cada paso, como si la vida fuera un tablero de negocios. Esa noche, después de cenar sola bajo el cielo estrellado de Playa del Carmen, pensé en las palabras que Héctor había escrito. Andrés está recibiendo una prueba tanto como una herencia, y me di cuenta de que esa prueba apenas estaba empezando. Por mi parte también era una prueba, aprender a vivir sin pedir permiso, sin miedo, sin las cadenas de ser la mamá que aguanta todo. Tenía una casa, tenía un plan, y sobre todo, tenía la libertad que Héctor había preparado con tanto amor. Y en el fondo de mi pecho, por primera vez en mucho tiempo, algo comenzó a latir distinto. No dolor, no nostalgia, sino esperanza. Pasaron algunos días tranquilos en Playa del Carmen. Cada mañana me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el sonido de las olas entrara como si fuera una canción escrita solo para mí. Comencé a retomar rutinas que había abandonado hacía años, caminar por la playa descalza, preparar café lentamente, leer sin mirar el reloj. La casa no solo era un regalo, era una invitación a reconstruirme, pero mientras mi corazón se acostumbraba a la calma, en la distancia la sombra de Andrés seguía creciendo. Lo sabía, su llamada no había sido la última. Una tarde calurosa, mientras organizaba una pequeña estantería junto al ventanal, escuché el timbre de la puerta. Me sorprendió. Pocas personas sabían que estaba allí. Al abrir, me encontré con Miguel Luján, el hombre que había sido confidente de Héctor, vestido con su impecable saco de tweed, aunque el clima tropical no era precisamente indulgente. «Señora Rivas», dijo inclinando la cabeza. «Espero no haberla tomado por sorpresa». «Para nada, Miguel. Pase, por favor», respondí, aunque por dentro una mezcla de curiosidad y nerviosismo me recorría. Se sentó en la sala y aceptó un vaso de agua fría. Observó la casa con la misma mirada atenta con la que había observado los autos en el garaje.
Él hizo un trabajo hermoso aquí también, dijo en voz baja. Su esposo pensó en usted hasta el último detalle. Me senté frente a él. Sabía que no había venido solo a decirme eso. ¿Qué sucede?, pregunté. Miguel colocó sobre la mesa un sobre grueso, cerrado con lacre rojo. Me recordó a los viejos documentos notariales que Héctor solía revisar cuando aún manejaba su empresa. Antes de morir, Héctor me confió una serie de instrucciones, explicó. Algunas eran financieras, otras personales. Me pidió que solo se las entregara cuando usted se estableciera aquí, en esta casa, y usted ya lo ha hecho. Tomé el sobre con las manos temblorosas. No era solo papel, era otra pieza del rompecabezas que mi marido había armado en silencio. Al abrirlo, encontré varios documentos cuidadosamente organizados, planos, contratos de fideicomiso, copias de escrituras, y entre ellos una carta con su letra firme. Mi Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que diste el paso más importante. Elegiste seguir adelante. Sé que al principio dolerá, pero también sé que esta casa te dará la paz que mereces. Tragué saliva. Miguel me miraba en silencio, con respeto, sin presionarme. Pero no es solo paz lo que quiero dejarte, continuaba la carta. También quiero darte poder. Por eso puse a tu nombre esta casa, sin condiciones. Nadie puede tocarla, ni abogados, ni bancos, ni siquiera Andrés. Está protegida por un fideicomiso irrevocable. Lo hice así porque quiero que este lugar sea tu refugio, pase lo que pase. Mis ojos se nublaron. Seguí leyendo. También he dejado cuentas y activos separados de la herencia principal. Miguel tiene los detalles. No son para acumular, sino para que puedas vivir como quieras. No dependas de nadie. No temas. No retrocedas. Doblé la carta despacio, respirando hondo. No era solo un testamento, era una conversación entre dos personas que se habían amado profundamente durante toda una vida. Miguel entonces me explicó con calma. Su esposo transfirió varios activos a su nombre a través de mecanismos que Andrés no puede impugnar. Fue cuidadoso, previsor. Sabía cómo funcionan las cosas y también conocía bien a su hijo. La mención de Andrés hizo que el aire se volviera un poco más denso. Él no se detendrá, dije en voz baja, más como un pensamiento que como una afirmación. Miguel asintió. No. Andrés es un hombre acostumbrado a tener el control, y cuando no lo tiene, reacciona. Pero usted no está indefensa. Me entregó una carpeta separada con números de cuentas, información de un asesor financiero y contactos legales. Si en algún momento necesita protegerse legalmente, aquí están las herramientas. Héctor se aseguró de eso. La noche cayó lentamente. Después de que Miguel se fue, me quedé sola en la terraza con la carta sobre las piernas y el sonido del mar golpeando suave. Héctor había visto venir todo. Había sabido que su muerte no solo dejaría un vacío emocional, sino que despertaría la codicia de nuestro hijo. Y aún así, no me dejó desamparada. Al día siguiente, mi presentimiento se confirmó. El teléfono sonó. Andrés. Mamá, dijo, esta vez sin fingir amabilidad. Ya sé dónde estás. Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabes eso? No importa cómo, replicó, molesto. Lo que importa es que tenemos que hablar. He estado revisando todo lo relacionado con la herencia y sé que hay cosas que no me dijiste. Me quedé en silencio unos segundos. No iba a jugar su juego. Andrés, no tengo nada que explicarte, respondí con calma. Mamá, no te hagas la inocente. Sé que papá tenía más bienes, cuentas, propiedades. Quiero saber exactamente qué te dejó. Eso no es asunto tuyo. Su respiración se tornó pesada, cargada de ira. Por supuesto que es asunto mío. Soy su hijo. Tengo derecho. No tienes derecho sobre lo que no te corresponde, repliqué con voz firme. Lo que tu padre me dejó es mío, y no pienso compartirlo contigo solo porque lo exijas. Hubo un silencio largo, como si sus palabras buscaran una grieta por donde entrar. Estás cometiendo un error, mamá, dijo finalmente con un tono frío que no reconocía. Esto no se va a quedar así. Colgó sin despedirse. Me quedé con el auricular en la mano, temblando. No era miedo por los bienes, sino por lo que veía en mi hijo. La codicia había devorado todo lo que quedaba del muchacho que una vez me abrazaba sin motivo. Los días siguientes comenzaron a sentirse distintos. Empecé a cerrar las ventanas de noche, a mirar 2 veces antes de abrir la puerta.
No porque Andrés representara un peligro físico, pero sí porque intuía que empezaba un juego de poder que yo no había elegido, pero que estaba dispuesta a enfrentar. Una tarde, mientras caminaba por la playa, Isabel, mi vecina, me alcanzó con paso sereno. «Te vi preocupada estos días», dijo sin rodeos. Suspiré. «Mi hijo no está tomando bien las decisiones que su padre tomó». Ella me tomó de la mano con firmeza. «Héctor no te dejó todo esto para que tengas miedo, te lo dejó para que vivas. No olvides eso». Sus palabras me atravesaron con fuerza. Volví a casa y esa noche encendí todas las luces, no como un acto de temor, sino de decisión. Andrés podía reclamar, podía enojarse, podía intentar manipular, pero esta vez no me encontraría como la madre que agacha la cabeza. Los días se volvieron más estructurados. Empecé a levantarme temprano para caminar por la orilla, desayunar frente al mar, revisar los documentos y aprender cosas que antes me parecían ajenas. Fideicomisos, transferencias, valores de inversión. Nunca fue mi mundo, pero ahora lo era, y cada hoja que entendía era un ladrillo más en mi independencia. Una noche recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto decía: «Reunión sobre el patrimonio Rivas». Al abrirlo, encontré un mensaje breve. «Señora Rivas, he sido contactado por su hijo, Andrés. Quiere iniciar un procedimiento legal para revisar la distribución de la herencia. Como su asesor designado por Héctor, me comunico con usted para organizar una reunión y coordinar su defensa. Licenciado Manuel Cortés». Sentí cómo el mundo se detenía por un segundo. Andrés había dado el primer paso, pero esta vez no iba a huir. No iba a llorar sola en un garaje. No iba a dejar que me expulsara de mi propia vida. Respiré hondo, cerré la computadora y me miré en el espejo de la sala. Lo que vi no fue a una mujer frágil ni derrotada. Vi a alguien que había sobrevivido a muchas tormentas y que ahora tenía un refugio propio. «Vamos, Elena», me dije en voz baja, «que empiece el juego». El amanecer en Playa del Carmen tenía algo distinto cada día. Esa mañana, sin embargo, no lo vi como un regalo. Lo vi como el inicio de una batalla. La brisa ya no era tan ligera, se sentía densa, anticipando lo que vendría. Andrés había decidido emprender acciones legales, y aunque Héctor me había protegido, sabía que el camino no sería fácil. Preparé café con calma. No era solo una bebida, era mi ritual para centrarme, para no permitir que el miedo tomara el control. Mientras sorbía la primera taza, abrí nuevamente el correo del abogado. «Licenciado Manuel Cortés». El mensaje era breve, pero claro. Andrés había contratado representación para impugnar la distribución de bienes y solicitar una revisión de activos no declarados. Palabras frías, calculadas. Respondí de inmediato: «Licenciado Cortés, he recibido su correo. Estoy disponible para reunirnos cuando lo considere conveniente. Elena Rivas». 10 minutos después, recibí su contestación. «Señora Rivas, su esposo confió en mí para asesorarla. Propongo reunirnos en la casa de Playa del Carmen mañana a las 10 de la mañana. Llegaré personalmente. No está sola en esto». Me quedé mirando esas últimas palabras. No está sola en esto. No sabía si llorar de alivio o de nervios. A la mañana siguiente, puntualmente a las 10, escuché el timbre. El licenciado Cortés era un hombre de unos 50 y tantos, cabello oscuro con canas en las sienes y un porte tranquilo, sin prepotencia. Vestía un traje claro, apropiado para el calor húmedo, y traía una carpeta gruesa bajo el brazo. «Buenos días, señora Rivas», dijo al estrecharme la mano. «Es un honor conocerla. Su esposo me habló de usted muchas veces». «¿Lo conocía?», pregunté con curiosidad. «Sí, trabajamos juntos los últimos años», respondió mientras se sentaba en la mesa redonda de la cocina. Su marido era un hombre extraordinariamente meticuloso. No dejó ningún cabo suelto. Me senté frente a él. Su mirada era directa, serena, la de alguien que sabía exactamente qué hacer. «Andrés presentó un aviso de intención de impugnación», comenzó. «Pero antes de que se alarme, debe saber que no tiene un caso sólido. Su padre, su esposo, blindó legalmente todos los bienes que le dejó. Lo que Andrés puede intentar, en el mejor de los casos, es incomodarla, no quitárselo.
Me alivió escucharlo, pero también me inquietó. ¿Incomodarme cómo? Presiones, demandas frívolas, solicitudes de revisión, insinuaciones sobre bienes ocultos. Enumeró con calma. Es un juego psicológico tanto como legal. Andrés probablemente no espera ganar. Solo quiere que usted se rinda antes de empezar. Eso sí me dolió, porque era exactamente algo que él haría. Andrés no buscaba justicia, buscaba control. El abogado abrió la carpeta. Su esposo estableció 3 capas de protección. Explicó. La primera es el fideicomiso de esta propiedad, que es intocable. La segunda, la colección de autos en el garaje, bajo una sociedad anónima registrada a su nombre exclusivamente. Y la tercera, un conjunto de inversiones y cuentas internacionales, también protegidas legalmente. ¿Internacionales?, pregunté, sorprendida. Sí, su esposo fue inteligente. Sabía que Andrés intentaría controlar todo en México, así que trasladó una parte a estructuras que Andrés no puede tocar sin su consentimiento. Me quedé en silencio. Era impresionante. Héctor había previsto no solo la codicia de su hijo, sino cada movimiento posible. Lo que más necesita ahora, continuó el abogado, es mantenerse firme, no responder a provocaciones directas. Si él la llama, la insulta o intenta manipularla, no entre en ese juego. Eso es exactamente lo que busca, debilitarla emocionalmente. Asentí despacio. Y una cosa más, añadió. Él no cuenta con que usted pueda aprender a jugar este juego, pero usted puede. Por la tarde, mientras repasaba con Miguel algunos detalles financieros, mi teléfono sonó. Andrés, otra vez. Dudé unos segundos antes de contestar. ¿Qué quieres, Andrés?, dije directamente. ¿Así me hablas ahora?, replicó con tono burlón. Qué rápido cambias cuando tienes algo que esconder. No tengo nada que esconder. Claro que sí, insistió él. Papá dejó más cosas de las que me dijo ese maldito abogado, y tú las tienes. Lo que tu padre me dejó es mío, respondí con frialdad. No hay nada más que hablar. Ah, claro que lo hay, dijo, y pude escuchar el veneno en su voz. Voy a hacerte la vida imposible, mamá, te lo juro. Si no me das lo que me corresponde, te vas a arrepentir. Cerré los ojos y respiré hondo. Andrés, eres mi hijo. No quiero pelear contigo. Entonces haz lo correcto. Lo correcto, repliqué con firmeza, es respetar la voluntad de tu padre. El silencio que siguió fue frío, tenso, como un abismo entre nosotros. Entonces prepárate, dijo finalmente, porque no voy a rendirme. Colgó. Esta vez no lloré, no temblé. Solo me quedé quieta, escuchando el eco del mar. Algo dentro de mí había cambiado. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa en silencio, con la carta de Héctor entre las manos. No retrocedas, me había escrito. Y por primera vez entendí que no se refería solo a proteger una herencia, sino a protegerme a mí misma. Cerca de la medianoche, abrí el escritorio y saqué los documentos de la sociedad de autos. Había carpetas con fotografías, certificados de autenticidad, pólizas de seguro, incluso cartas de coleccionistas interesados que Héctor había guardado. Era una obra maestra de planificación. Mientras pasaba las hojas, encontré algo que me estremeció, un sobre negro con mi nombre. Adentro, un simple papel con la letra de Héctor. Si Andrés intenta destruirte, usa esto. Debajo, una USB. La sostuve entre los dedos como si pesara toneladas. No tenía idea de qué contenía, pero si Héctor había escrito eso, significaba que había previsto este momento. Al día siguiente, Miguel vino temprano. Le mostré el sobre y la USB. Él la sostuvo unos segundos y luego dijo: Héctor siempre fue más listo que la mayoría. Seguramente esto contiene información estratégica. No la abramos sin el abogado. Asentí. No quería precipitarme. No era momento de actuar impulsivamente, sino con inteligencia. Andrés no entiende que ya no soy la misma, dije en voz baja, casi para mí misma. Miguel me miró con una media sonrisa. Eso es lo que más lo desconcertará. Esa tarde, mientras tomaba café en la terraza, vi a Isabel, mi vecina, acercarse con un sombrero de paja y un canasto de frutas. Se sentó conmigo como si nos conociéramos de toda la vida. Tienes la mirada de alguien que va a pelear, me dijo sin rodeos. No sé si pelear, pero no pienso dejarme. Bien, respondió con una firmeza inesperada.
Esta casa no es solo ladrillos y madera, Elena. Es tu línea de defensa. No la cedas ni un centímetro. La miré en silencio. Tenía razón. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, volví a leer la carta de Héctor. No decía «defiéndete», decía «vive», y entendí que defender lo que él me había dejado no era por ambición ni dinero. Era por dignidad. Mi hijo, mi propio hijo, había cruzado una línea, y si él había decidido jugar sucio, entonces yo aprendería a jugar con inteligencia. Respiré hondo, miré el mar y susurré para mí misma: «Está bien, Héctor. No retrocederé». La mañana siguiente comenzó con un cielo gris, de esos que no anuncian tormenta, pero sí inquietud. No era solo el clima. Algo en mi interior sabía que las piezas estaban empezando a moverse. Andrés no se quedaría quieto, y yo tampoco. Me levanté temprano, preparé café fuerte y abrí la carpeta con los documentos que había dejado el licenciado Cortés el día anterior. Tenía subrayadas varias frases legales, pero una en particular me quedó grabada. El fideicomiso es irrevocable. Ninguna impugnación familiar puede alterarlo. Lo repetí en voz baja como un mantra. Ninguna impugnación familiar puede alterarlo. Era mi línea de defensa. A las 9 en punto, Manuel, el abogado, y Miguel llegaron a la casa. Isabel, mi vecina, me había dejado un pastel de limón esa mañana, como si supiera que necesitaría algo dulce para enfrentar el día. Nos sentamos en la mesa redonda de la cocina, rodeados de papeles, carpetas y tazas de café. «Hoy tenemos que abrir la USB», dijo Manuel con voz firme. «Si Héctor dejó instrucciones ahí, es porque sabía que podrían ser decisivas». «¿Y si es algo delicado?», pregunté. «Entonces será aún más importante», respondió Miguel. Colocamos la memoria en la laptop. Por un instante temí que no funcionara, pero al instante apareció una carpeta llamada «Para Elena». Adentro había varios documentos PDF y un video con fecha de grabación, 6 meses antes de su muerte. Mi corazón se aceleró. Hice clic. La imagen apareció en la pantalla. Héctor, sentado en su estudio, con su camisa blanca favorita y esa expresión serena que siempre tenía cuando había tomado una decisión irrevocable. «Hola, mi amor», dijo con una sonrisa suave. «Si estás viendo esto, significa que Andrés hizo exactamente lo que pensé que haría». Sentí un nudo en la garganta. Miguel y Manuel se miraron en silencio, sabiendo que esto no era un simple video. «Sabes que lo amo», continuó. «Lo criamos con todo lo que pudimos, pero también sabes que en algún momento algo en él cambió. No fue tu culpa, ni la mía, pero lo hizo, y sé que va a intentar quedarse con todo, no porque lo necesite, sino porque no soporta no tener el control». Héctor respiró hondo, como si en ese instante hablara directamente conmigo. «Por eso preparé todo, pero no solo para protegerte, también para protegerlo de sí mismo. Si Andrés quiere pelear, va a tener que hacerlo bajo mis reglas, no bajo las suyas, y créeme, yo ya gané esta partida antes de morir». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él lo había previsto todo. En la carpeta que acompaña este video hay registros de cuentas, transferencias legales, escrituras notarizadas, todo documentado, continuó. Y también hay algo más, una copia de las grabaciones de nuestras últimas reuniones familiares. Si Andrés cruza la línea, muéstraselo al juez». Héctor guardó silencio un momento, luego dijo algo que me estremeció. «Y si alguna vez dudas de ti misma, Elena, recuerda esto. Tú no dependías de mí, ni dependes de nadie. Yo simplemente te allané el camino. Lo demás lo haces tú». El video terminó. Me quedé quieta, con el rostro húmedo y la garganta cerrada. Miguel me pasó un pañuelo sin decir palabra. Manuel tomó notas mentales mientras revisaba los archivos adjuntos. Eran documentos contundentes, difíciles de impugnar incluso para el abogado más ambicioso. «Esto es oro», dijo finalmente. «Con esto, Andrés no solo pierde fuerza legal, pierde terreno moral». Esa tarde, Andrés llamó otra vez. Lo sabía porque su nombre apareció en la pantalla como una sombra anunciada. Contesté. «¿Ya hablaste con tu abogado?», dijo sin saludar. «Sí», respondí sin titubear. «Entonces ya sabes que esto no ha terminado». «Tienes razón», dije despacio. «No ha terminado.
Se rió con esa risa falsa que siempre usaba cuando creía tener ventaja. «No tienes idea de con quién estás peleando, mamá». «Sí, Andrés», repliqué con calma. «Estoy peleando con mi hijo». Ese silencio fue distinto. Lo descolocó. Tal vez no esperaba que yo se lo dijera así, tan claro, sin miedo. «Entonces prepárate», dijo antes de cortar. Colgué, respiré profundo y miré el mar por la ventana. No había vuelta atrás. Al día siguiente, Manuel presentó la respuesta legal a la impugnación. Todo se movió rápido. Notificaciones, plazos, revisiones notariales. Cada paso era como una jugada de ajedrez, y yo, por primera vez en mi vida, no estaba mirando la partida desde la orilla, estaba jugando. Isabel me acompañaba algunas tardes, llevándome café o simplemente sentándose a leer en silencio en la terraza. No hacía falta que dijera nada. Su presencia era un recordatorio de que la vida seguía existiendo más allá del conflicto. Una de esas tardes, mientras el viento movía las cortinas, Isabel me dijo, sin levantar la vista de su libro: «No subestimes tu fuerza, Elena. A veces los hijos olvidan que las madres también tienen límites, y cuando los cruzan, conocen a la mujer que hay detrás». Me quedé pensando en eso mucho tiempo. A medida que avanzaban los días, comencé a notar algo en mí. Ya no me levantaba con miedo a las llamadas. Ya no revisaba la puerta 2 veces antes de abrir. Cada mañana caminaba por la playa con pasos más firmes, como si con cada ola que me rozaba los tobillos también se llevara un trozo del miedo. Una mañana, incluso, me sorprendí tarareando una canción vieja que Héctor solía poner en el auto cuando íbamos de viaje. Me detuve, sonreí y supe que algo dentro de mí estaba sanando, incluso en medio de la tormenta. La primera audiencia preliminar llegó más rápido de lo que imaginaba. No era una batalla final, pero sí un primer pulso. Andrés llegó acompañado de un abogado de traje oscuro y mirada arrogante. Yo, en cambio, estaba acompañada de Manuel y de la memoria de Héctor. Cuando entré a la sala, él me miró con una mezcla de incredulidad y desprecio, como si no esperara que me presentara con la cabeza en alto. Tal vez en su mente aún era la mamá que no se mete en nada. Pero esa mujer ya no existía. La jueza repasó las primeras presentaciones. Andrés intentó cuestionar la validez de los documentos, pero Manuel presentó copias certificadas, contratos registrados y fideicomisos sellados. Cada objeción suya se desarmaba con precisión quirúrgica. Y entonces llegó el golpe final, el video de Héctor. Manuel no lo reprodujo en la sala, pero sí lo incluyó como prueba. Andrés palideció al escuchar que existía un mensaje directo de su padre anticipando sus acciones. No tenía idea de que esa pieza existía. La audiencia terminó con una expresión congelada en su rostro. No había ganado nada. Y lo sabía. Al regresar a casa, me senté en la terraza frente al mar. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de un naranja tibio. Sentí una calma profunda, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque había cruzado el umbral del miedo. Miguel llegó más tarde con una botella de vino blanco y 2 copas. «Esto apenas empieza», dijo. «Pero ya diste el primer golpe». Brindamos en silencio. No era una celebración ostentosa, era una especie de ritual íntimo, reconocer que había vuelto a levantarme. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin llamadas, sin lágrimas. En los días que siguieron, Andrés dejó de llamar. No porque se hubiera rendido, sino porque estaba reagrupando sus piezas. Lo conocía demasiado bien, pero yo también estaba preparada. Esa mujer temerosa que había llegado a la casa con las manos temblorosas y el corazón roto ya no existía. Ahora era una mujer con raíces firmes, una mujer con un plan, una mujer con un legado que no dejaría que nadie destruyera. Y mientras el mar cantaba su canción nocturna, me prometía algo en silencio. «Esta vez no me quitarás nada, Andrés, nada». La calma después de la audiencia fue engañosa. No era verdadera paz. Era el silencio denso que precede a una nueva embestida. Andrés no era de los que aceptaban una derrota con elegancia. Lo conocía demasiado bien. En su mente, el hecho de que no hubiera ganado no significaba que había perdido. Significaba que debía cambiar de estrategia. Pero yo también estaba cambiando. Cada día que pasaba en esa casa me sentía más fuerte, más dueña de mi vida. El miedo ya no me paralizaba.
Me mantenía alerta, pero no me dominaba. Una tarde, mientras revisaba papeles en la cocina, escuché el sonido de un motor apagándose frente a la reja. Me asomé por la ventana. Un auto negro, elegante, estacionado frente a la casa. De él bajó Andrés. No me llamó, no avisó. Simplemente vino. Lo vi caminar hacia la puerta con el paso seguro de alguien que creía tener derecho a entrar en cualquier parte. Pero esta vez no iba a permitirle cruzar sin mi consentimiento. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. «¿Qué haces aquí?», pregunté con firmeza. «Vine a hablar», dijo con esa sonrisa ensayada que usaba cuando quería salirse con la suya. «No hay nada que hablar». «Claro que lo hay, mamá. Esto no tiene por qué ser una guerra», replicó, fingiendo calma. «Podemos arreglarlo entre nosotros, sin abogados, sin tribunales». «Tú iniciaste esto, Andrés», respondí sin moverme del umbral. «No te atrevas a venir aquí como si fueras la víctima». «No soy la víctima», dijo con tono seco. «Pero tampoco voy a dejar que me dejes fuera de todo. Soy tu hijo. Tengo derechos». «Tienes lo que tu padre te dejó», contesté con frialdad. «Y nada más». Andrés me observó unos segundos. Vi en sus ojos algo que me dolió más que cualquier palabra. No había amor ni tristeza. Había cálculo. «Mamá», dijo con voz más baja, «no seas tonta. No vas a poder contra mí». Sonreí con una calma que lo desconcertó. «Ya lo estoy haciendo». Por primera vez, fue él quien no tuvo respuesta. «No me vas a cerrar las puertas», dijo finalmente con los puños apretados. «Esta casa, estos autos, este dinero, todo eso existe gracias a papá y yo soy su hijo». «Y yo fui su esposa», repliqué, «su compañera durante 30 años. Y esto», señalé la casa, «no te corresponde. Tu padre se aseguró de eso». Andrés me miró con frialdad. Dio un paso hacia mí, pero no lo dejé pasar. «No des ni un paso más», le advertí. «Esta es mi casa. No tienes derecho a entrar». Hubo un silencio cargado, y entonces ocurrió algo que me atravesó como un cuchillo. Vi en su rostro la misma expresión de Héctor, pero distorsionada, una mueca que mezclaba orgullo y rabia. Finalmente retrocedió. «Esto no ha terminado», dijo antes de dar media vuelta y marcharse. Después de cerrar la puerta, me quedé apoyada en ella con la respiración agitada. No era miedo lo que sentía, era tristeza, tristeza profunda, porque aunque Andrés fuera mi hijo, ese hombre que acababa de estar frente a mí no era el niño que alguna vez me abrazaba en las noches de tormenta, era otro, y aceptar eso dolía más que cualquier proceso legal. Esa noche me senté en la terraza con Isabel. Le conté lo ocurrido mientras ella me servía té de hierbabuena en silencio. «El poder cambia a la gente», dijo suavemente, «pero a veces no los cambia, solo los revela». Sus palabras me atravesaron. Andrés no había cambiado de la noche a la mañana. Simplemente, la muerte de Héctor había quitado la máscara. «No sé si puedo seguir viéndolo como mi hijo», confesé en voz baja. Isabel me tomó la mano con delicadeza. «No tienes que dejar de amarlo», me dijo. «Pero sí puedes dejar de permitirle destruirte». Al día siguiente, recibí una llamada del licenciado Cortés. «Señora Rivas, Andrés presentó un recurso para forzar una auditoría de sus bienes», informó. «Quiere probar que usted está ocultando activos». «No estoy ocultando nada», dije. «Lo sé», respondió él, «pero no importa lo que sea real, lo que importa es la presión. Su estrategia es clara, hostigarla hasta que usted ceda». «Entonces, no voy a ceder». Hubo un silencio breve al otro lado. «Eso quería escuchar», dijo Manuel. «Vamos a responder con fuerza». Él no esperaba encontrar a una mujer dispuesta a pelear. Los días comenzaron a llenarse de reuniones legales, llamadas y firmas. No era una vida sencilla, pero era mi lucha y la enfrentaba con la cabeza erguida. Miguel estaba a mi lado como un guardián silencioso, y Manuel, con su calma y su precisión, desmantelaba cada jugada de Andrés como si fuera un tablero de ajedrez. Mientras tanto, la casa seguía siendo mi refugio. Cada noche, cuando todo terminaba, me sentaba frente al mar con una copa de vino y respiraba. Héctor había construido ese lugar no solo para que tuviera un techo, sino para que pudiera resistir. Y lo estaba haciendo. Una tarde encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro,
una nota escrita con letra familiar, la de Andrés. Si no quieres que esto se vuelva peor, entrégame las llaves del garaje y los documentos de las cuentas. Nadie tiene que salir perdiendo. Me quedé mirándola largo rato. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Esa noche volví a ver el video de Héctor. Necesitaba escucharlo. Necesitaba sentirlo cerca. Si Andrés cruza la línea, muéstraselo al juez, decía su voz serena. Y supe que ese momento estaba acercándose. La siguiente audiencia fue más tensa que la primera. Andrés llegó con una expresión distinta. Ya no era arrogante. Era rabiosa. Su abogado presentó argumentos rebuscados, insinuaciones, incluso intentó hacerme quedar como alguien que no entendía los bienes que poseía, insinuando que podía ser manipulada. Fue entonces cuando Manuel presentó la carpeta con las escrituras, las transferencias y el video como prueba formal. La jueza escuchó con atención, y aunque no dictó sentencia, dejó claro algo. El fideicomiso era legal, legítimo y no podía ser tocado. Andrés apretó la mandíbula. Lo vi. Era la primera vez que realmente entendía que esto no sería fácil. Esa noche, cuando regresé a la casa, algo cambió en mí. No era solo que hubiera ganado otra batalla. Era que me sentía distinta, más sólida, como si las raíces que Héctor había plantado estuvieran ahora profundamente arraigadas en mi alma. Me senté en el patio trasero, bajo la luna. Isabel se acercó sin decir nada, como hacía siempre, y me dejó una taza de té. «Estás distinta», dijo simplemente. «Lo sé. Estás fuerte», sonreí. Nunca pensé que tendría que ser fuerte contra mi propio hijo. «No estás siendo fuerte contra tu hijo», respondió ella con calma. «Estás siendo fuerte por ti». Esa noche no soñé con hospitales, ni con juicios, ni con Andrés. Soñé con Héctor. Soñé que caminábamos por Venecia, como la primera vez, cuando él me dijo que un día construiríamos un lugar donde yo siempre me sintiera a salvo. Desperté con lágrimas suaves en los ojos, pero no de tristeza. Eran de gratitud. Sabía que aún quedaban batallas. Andrés no se rendiría tan fácilmente. Pero ya no me sentía una mujer acorralada. Era una mujer con fuego en el pecho y raíces firmes bajo los pies. Y esta vez no iba a retroceder. La semana siguiente comenzó con un calor sofocante y un silencio raro en la casa. Era como si todo estuviera esperando el siguiente movimiento de Andrés. Yo también lo esperaba. Ya no con miedo, sino con la tensión firme de quien ha dejado de huir. Mientras tomaba mi café en la terraza, escuché a lo lejos el sonido de las olas golpeando contra la orilla. El mar tenía algo que me recordaba a Héctor. Podía ser sereno, pero también implacable cuando alguien osaba desafiarlo. Sonreí sin darme cuenta. Era extraño, pero empezaba a sentirme como el mar. El licenciado Cortés llegó a media mañana con un maletín lleno de documentos. Miguel lo acompañaba. Los dos se habían vuelto mis aliados más cercanos, cada uno con una fuerza distinta. Manuel con su estrategia legal y Miguel con esa lealtad tranquila que me daba confianza sin necesidad de palabras. Andrés presentó una solicitud formal para acceder a información bancaria internacional, dijo Manuel sin rodeos. Está intentando que el juez le permita revisar las cuentas que tu esposo dejó a tu nombre. ¿Puede hacerlo?, pregunté. En teoría no, respondió. Pero sabe que aunque no tenga base legal, puede alargar el proceso. Quiere agotarte, Elena. Entonces no me voy a agotar, dije sin dudar. Manuel me miró con una sonrisa que no alcanzaba del todo a disimular su sorpresa. Tu esposo estaría orgulloso. Por la tarde, decidí dar un paseo por la playa para despejar la cabeza. El cielo estaba pintado de tonos rosados y anaranjados, y el mar estaba tranquilo, como si guardara un secreto. Me quité las sandalias y caminé descalza, dejando que la espuma rozara mis tobillos. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. «No pensé que te quedaras tanto tiempo aquí». Me giré. Andrés. De pie, con pantalones beige y camisa blanca desabrochada en el cuello, como si quisiera dar la impresión de estar relajado. Pero su mirada no tenía nada de relajada. «¿Qué haces aquí otra vez?», pregunté con frialdad. «Paseaba», mintió con facilidad.
Playa del Carmen no es tan grande. Deja de fingir, Andrés. No apareces aquí por casualidad. Él sonrió, esa sonrisa torva que me había aprendido de memoria. Sabes, mamá, me sorprende verte así, tan valiente. No te imaginaba resistiendo tanto. Pues te equivocaste, respondí, dándole la espalda para seguir caminando. Pero Andrés dio un paso más cerca. No soy tu enemigo, dijo con voz suave, casi seductora, como cuando era adolescente y quería algo. Solo quiero lo que es justo. Me giré lentamente. No, Andrés, no quieres justicia, quieres control, como siempre. Sus ojos se endurecieron. Estás jugando con fuego, mamá. Y tú estás subestimando a la mujer que te crió, repliqué mirándolo fijo. El silencio entre ambos era tan espeso como el calor de la tarde, y por primera vez vi algo que no había visto antes en él: frustración. Andrés no soportaba no ganar. No voy a parar, dijo antes de alejarse, sin esperar respuesta. Regresé a la casa con el corazón latiendo fuerte, pero no por miedo, era rabia contenida. Por años había soportado sus desplantes, sus silencios agresivos, sus exigencias veladas. Había sido una madre que aguantaba, pero ahora no. Al llegar, Isabel estaba regando sus bugambilias. Me vio y levantó una ceja. Otra vez él, ¿verdad?, dijo sin necesidad de que yo explicara. Sí, pero esta vez no me temblaron las manos. Isabel sonrió con orgullo silencioso. Eso es lo que más lo va a enfurecer. Esa noche hubo una reunión virtual con Manuel y su equipo. Andrés había presentado otra demanda. Esta vez cuestionaba las transferencias hechas antes de la muerte de Héctor. Argumentaba que yo había influido en las decisiones de mi esposo. Una acusación disfrazada, pero claramente calculada. Es una jugada sucia, dijo Manuel. Quiere instalar dudas. No importa si no puede probarlo. Quiere manchar la imagen legal de tu posición. ¿Y si logra que la jueza dude?, pregunté. Entonces, responderemos con todo, dijo Manuel con firmeza. Héctor dejó registros notariales de cada decisión. Andrés no tiene nada, lo que sí tiene es rabia. Y rabia no gana juicios, agregó Miguel con una media sonrisa. Por primera vez en semanas, reí. Los días comenzaron a tener una rutina extraña. Mañanas de mar y silencio, tardes de estrategia legal, noches de paz contenida. Isabel venía cada tanto con pan casero o historias de sus hijos, que vivían lejos pero la amaban, y sin darse cuenta se había vuelto mi ancla emocional. Una noche, mientras compartíamos una copa de vino, me dijo algo que me quedó grabado. A veces, Elena, la libertad llega en el momento menos esperado, y con la cara de una guerra que no elegimos, pero sigue siendo libertad. La tercera audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Andrés estaba visiblemente más alterado, su abogado hablaba demasiado, usaba tecnicismos vacíos, trataba de instalar la idea de que una mujer que dependía de su marido no podía manejar bienes de ese tamaño. Fue ahí cuando Manuel jugó su carta, presentó pruebas de que Héctor había tomado cada decisión personalmente, con firmas certificadas, actas notariales y hasta videos breves de reuniones legales previas a su muerte. Andrés perdió los estribos. «¡Eso no significa nada!», gritó en la sala. La jueza lo miró con frialdad. «Señor Rivas, si no puede mantener la compostura, tendré que pedirle que se retire». Fue un momento silencioso pero revelador. No había ganado nada, pero había perdido control, y eso para Andrés era peor que perder dinero. Después de la audiencia, me quedé sola unos minutos en los pasillos del juzgado. Andrés pasó a mi lado sin mirarme. No dijo nada, pero su mandíbula apretada y sus manos tensas me dijeron más que cualquier palabra. No iba a detenerse. Esa tarde regresé a casa con una mezcla de cansancio y determinación. Me senté frente al mar con la carta de Héctor en las manos. La leí en silencio, palabra por palabra, como un rezo. Lo demás lo haces tú. Y lo estaba haciendo. Esa noche hubo tormenta. El cielo se abrió en dos con relámpagos y la lluvia golpeó los ventanales con fuerza. Pero no sentí miedo. Me envolví en una manta, preparé una taza de té y observé el mar agitado desde la terraza cubierta. Isabel vino corriendo con un paraguas y entró empapada. «Parece que el cielo decidió desahogarse hoy», rió. Nos sentamos juntas a mirar la tormenta. «¿Sabes?», dijo,
Las tormentas no siempre llegan para destruir. A veces llegan para limpiar lo que ya no sirve. ¿Y qué crees que está limpiando esta?, pregunté. Ella me miró con esa sabiduría tranquila que solo tienen las personas que han visto mucho. Tu miedo, Elena, lo está arrastrando todo al mar. Mientras el cielo rugía afuera, me di cuenta de que Isabel tenía razón. Ya no era la misma mujer que llegó temblando a esa casa. Cada amenaza de Andrés me hacía más fuerte, no más débil. Cada audiencia era un recordatorio de que no estaba sola. Héctor me había dejado una herencia más valiosa que propiedades. Me había dejado un plan y la fuerza para ejecutarlo. Y si Andrés creía que podía quebrarme, iba a descubrir que no era la misma madre complaciente que siempre cedía. Era otra mujer, una mujer que ya no tenía miedo de decir no. La tormenta había pasado, pero su eco aún vibraba en las ventanas. Esa mañana, el cielo estaba despejado, el aire fresco, y las calles mojadas brillaban como espejos. El mar rugía más fuerte de lo habitual, como si celebrara en silencio. Tomé mi café en la terraza, observando cómo las gaviotas sobrevolaban el horizonte. Sentía algo nuevo en mí. No era euforia ni miedo. Era una especie de serenidad armada. Sabía que Andrés no había terminado, pero tampoco yo. Recibimos una nueva notificación, dijo Manuel apenas entró a la casa con su maletín en la mano. Andrés solicitó una medida precautoria para congelar temporalmente las cuentas internacionales. No me sorprendí. Lo había previsto. ¿Puede lograrlo?, pregunté con calma. Probablemente no, respondió Manuel. No tiene base legal, pero cada una de estas solicitudes implica tiempo, audiencias, papeles, y eso es exactamente lo que busca. Agotarme, dije. Exacto. Pero aquí viene lo bueno, agregó, abriendo su carpeta. Nosotros también tenemos movimientos listos. Héctor lo planeó todo con tal precisión que, paradójicamente, cada intento de Andrés lo deja más débil legalmente. Miguel, que observaba desde la cocina con su taza de té, asintió. Está cavando su propio pozo, Elena, y ni siquiera se da cuenta. Esa tarde decidí caminar por la playa, no porque necesitara pensar, sino porque necesitaba sentirme viva. A lo lejos vi a Isabel regando su jardín y me saludó agitando la mano. Me acerqué y ella me ofreció un trozo de pastel de plátano recién horneado. «Te ves distinta», dijo mientras nos sentábamos en su porche. «¿Distinta cómo? Como alguien que ha dejado de sobrevivir y ha empezado a vivir», respondió sin dudar. La miré en silencio. Tenía razón. Durante semanas había estado en modo defensa, sobreviviendo a cada golpe de Andrés. Pero algo en mí había cambiado. Ya no solo reaccionaba, ahora movía mis propias piezas. Los siguientes días fueron intensos. Andrés no apareció en persona, pero su abogado lo hacía sentir con cada notificación. Sin embargo, lo que al principio me intimidaba, ahora solo me fortalecía. Aprendí a leer documentos legales, a entender plazos, a anticipar jugadas. Una noche, mientras repasaba papeles en la sala, encontré algo que Héctor había dejado en la USB y que aún no había abierto, un archivo llamado Carta Final. Mis manos temblaron un poco al hacer clic. Era un documento escrito por él, fechado 3 semanas antes de su muerte. Elena, si estás leyendo esto, significa que Andrés ha hecho lo que temíamos. Y sé que duele, no por lo legal, sino por lo humano. Duele aceptar que nuestro hijo ya no es el niño que criamos, pero escucha con atención. No intentes salvarlo. No intentes suavizar lo que debe enfrentar. Él eligió este camino. Tu tarea no es protegerlo, es protegerte. Este plan no es solo una defensa legal, es mi forma de asegurarme de que, por primera vez, tú no tengas que ceder. Ha dado todo durante años. Esta vez recibe, esta vez lucha, esta vez gana. Cuando terminé de leer, no lloré. No había tristeza, solo un fuego tranquilo ardiendo en mi pecho. Héctor me conocía demasiado bien. Sabía que en el fondo, una parte de mí aún intentaba encontrar justificación para Andrés, pero eso se acababa ahí. La siguiente audiencia fue distinta. Andrés no entró con su habitual arrogancia, entró con rabia, lo noté desde que cruzó la puerta. Sus ojos ya no eran los de un hijo peleando por un recuerdo familiar, eran los de un hombre que no soportaba perder poder. Su abogado habló con frases vacías,
cuestionando nuevamente las cuentas internacionales, insinuando influencias indebidas. Pero Manuel, con una calma quirúrgica, presentó pruebas, fechas, firmas notariales, declaraciones grabadas. Cada argumento de Andrés se desarmaba antes de tocar el suelo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La jueza lo llamó al estrado. «Señor Rivas», dijo con voz firme, «este proceso no es un juego de voluntades personales. Si insiste en utilizar mecanismos legales de forma abusiva, el tribunal tomará medidas». Andrés palideció. «Le recuerdo que los fideicomisos y transferencias aquí presentados son válidos y legales. No toleraré que utilice esta sala para hostigar a la señora Rivas». Esa palabra, hostigar, quedó flotando en la sala. Yo respiré hondo, como si acabara de atravesar una tormenta. Después de la audiencia, Manuel me acompañó a la salida. «Ese fue un golpe importante», dijo con una media sonrisa. «No definitivo, pero fuerte. La jueza ya está viendo sus intenciones». «Él no va a soportarlo», dije. «Andrés no tolera perder». «Entonces que no lo tolere», respondió él. «No es tu trabajo sostener su ego». Esa tarde, al regresar a casa, encontré un mensaje de voz en mi celular. Era Andrés. Su tono había cambiado. Ya no era el hijo manipulador ni el hombre seguro de sí mismo. Era un hombre herido y furioso. «¿Crees que ganaste?», dijo con la voz cargada de rencor. «Esto no ha terminado, mamá. Si no me das lo que me corresponde, voy a hundirte. No me importa que seas mi madre». Apreté el celular con fuerza. Ya no me temblaban las manos. Lo borré sin responder. Esa guerra ya no se libraba desde la culpa. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Andrés no apareció, ni en persona ni en los juzgados. Isabel me dijo que el silencio a veces era más peligroso que el ruido. Tenía razón. Pero también sabía que yo ya no era la misma mujer que habría temblado ante esa amenaza. Una noche, mientras cenaba en la terraza, recibí un mensaje de Manuel. «Andrés ha cambiado de abogado». Sonreí con amargura. Sabía lo que significaba. Estaba buscando a alguien más agresivo, alguien que hiciera lo que él no podía lograr solo. Pero yo también tenía algo que él no tenía: verdad, legalidad y el legado de Héctor. Al día siguiente recibí la visita inesperada de Isabel. Llevaba 2 tazas de chocolate caliente y una manta. «Ven», dijo simplemente. Nos sentamos en la arena, frente al mar. Las olas brillaban bajo la luna. Cuando mi marido murió, me contó, uno de mis hijos también trató de quedarse con todo. No fue por necesidad, fue por poder. Y por años creí que debía mantener a la familia unida a toda costa. Pero aprendí algo. Me miró con ojos firmes. Hay batallas que no salvan relaciones, solo salvan a una misma. Sus palabras me atravesaron profundamente. ¿Lo perdiste?, pregunté. En cierto modo, sí, respondió. Pero me recuperé a mí, y eso valió la pena. Esa noche, antes de dormir, caminé por la casa en silencio. Pasé los dedos por los lomos de los libros, por las cortinas de lino, por las paredes que Héctor había diseñado para mí. Era mi refugio, pero también se había convertido en mi campo de fuerza. Miré hacia el cielo desde el patio. Las estrellas estaban tan claras que casi dolían. «No voy a permitir que me arrebate lo que construimos», susurré. Y en el fondo casi pude escuchar la voz de Héctor respondiendo, «Ya lo estás haciendo». El juego de Andrés se volvía más peligroso, más calculado. Pero el mío también. Ya no estaba defendiéndome como una víctima. Estaba peleando como una mujer que había recuperado su poder. Y mientras cerraba las ventanas esa noche, supe que la próxima jugada de Andrés sería decisiva. Pero esta vez no me encontraría temblando, me encontraría lista. El silencio que dejó Andrés después de su última amenaza no fue tranquilidad. Fue como la quietud del aire antes de un huracán. Lo sabía. Estaba preparando su próxima jugada. Y sin embargo, esta vez, yo no era la misma mujer que había llegado temblando a esta casa. Esa mañana, mientras abría las ventanas y dejaba que el olor a mar llenara las habitaciones, sentí una paz distinta. No era la ausencia de problemas, era la presencia de fuerza. A media mañana llegó Manuel con rostro serio. Miguel venía detrás de él, con una carpeta más gruesa que de costumbre. «Andrés contrató un nuevo abogado», dijo Manuel apenas nos sentamos. «Y no a cualquiera.
Eligió a uno de los más agresivos que hay en la Ciudad de México. Va a intentar forzar una revisión integral de todo el patrimonio de Héctor. ¿Eso es legal?, pregunté. Algunas de sus maniobras, sí, respondió Manuel. Otras número. Pero su estrategia es clara. Si no puede ganarte en derecho, intentará desgastarte emocionalmente y mediáticamente. ¿Mediáticamente? Sí, respondió con calma. Ya solicitó acceso a información que podría filtrar a la prensa económica. Nada grave en sí, pero sí suficiente para incomodarte. No lo logrará, dije sin pensarlo. Miguel apoyó una mano en mi hombro, y nosotros no lo permitiremos. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que la batalla estaba entrando en una nueva etapa. Caminé por la casa, descalza, con la carta de Héctor entre las manos. Él había anticipado cada movimiento de Andrés, no porque fuera adivino, sino porque lo conocía, y ahora yo también lo conocía como nunca antes. En un momento me detuve frente al espejo del recibidor, me miré largo rato. Ya no vi a una mujer rota, vi a alguien que había resistido tormentas y que no se quebraría ahora. A la mañana siguiente, Manuel y yo tuvimos una videollamada con su equipo legal. Andrés había presentado una solicitud agresiva para obtener acceso inmediato a las cuentas y fideicomisos, argumentando supuestos vacíos en la documentación de mi esposo. Son argumentos débiles, explicó Manuel, pero peligrosos si no se responden rápido. Por suerte, Héctor nos dejó un registro detallado de cada movimiento. Entonces respondamos, dije, y así lo hicimos, con precisión, con cada firma, cada acta notarial, cada testigo. No solo respondimos, contraatacamos. 3 días después, llegó la audiencia. La sala estaba más llena que las anteriores. Periodistas económicos habían comenzado a seguir el caso por el peso del abogado de Andrés. Sentí sus miradas al entrar, pero no bajé la cabeza. Andrés estaba sentado al otro lado, impecable, con un traje caro y esa expresión dura que ya conocía de memoria. Pero algo en él era distinto. Ya no era solo rabia, era desesperación contenida. Su abogado habló con teatralidad, pintó una historia retorcida, que yo había manipulado a Héctor en sus últimos años, que lo había aislado para quedarme con todo. Una narrativa construida para generar duda. Pero entonces fue el turno de Manuel, y ahí todo cambió. Presentó la USB, presentó el video, presentó la carta notariada de Héctor, fechada meses antes de su enfermedad terminal, detallando las decisiones patrimoniales. La jueza escuchó con atención, y cuando el video se reprodujo en la sala, el aire se volvió espeso. Si Andrés está escuchando esto, significa que hizo exactamente lo que pensé que haría. No te permito usar mi muerte como arma contra tu madre, decía la voz clara y firme de Héctor. Andrés bajó la mirada, la jueza no dijo nada, pero su expresión lo dijo todo. La audiencia se suspendió, pero el golpe estaba dado. Andrés no habló conmigo al salir. Caminó rápido, furioso, esquivando miradas. Su abogado lo seguía como una sombra. Fue una jugada maestra, dijo Manuel cuando llegamos a casa. Ese video vale más que 100 documentos legales. Héctor siempre fue así, respondí en voz baja, meticuloso y certero. Esa noche, Isabel vino sin que la llamara. Llevaba un termo de café y 2 tazas. Nos sentamos en la terraza, bajo un cielo sin luna. ¿Cómo te sientes?, preguntó con esa calma que solo ella tenía. Fuerte, pero cansada, respondí sinceramente. Es normal, la guerra desgasta. Pero escucha, Elena, me miró fijamente. Lo que estás haciendo no es solo defender una herencia, estás reclamando tu derecho a vivir en paz. Sus palabras me atravesaron, porque era exactamente eso. No se trataba del dinero, ni de la casa, ni de los autos. Se trataba de que por primera vez en mi vida no estaba cediendo mi lugar para que alguien más estuviera cómodo. Al día siguiente, Miguel me dio la noticia que no esperaba tan pronto. La jueza rechazó la solicitud de Andrés de acceder a las cuentas internacionales y además sonrió con una satisfacción contenida. Ha advertido que si sigue con demandas abusivas podría sancionarlo. Me quedé quieta unos segundos. No era una victoria definitiva, pero sí era un golpe fuerte. Está perdiendo terreno, dije. Sí, respondió Miguel,
Pero los hombres como Andrés no saben retirarse con dignidad. Prepárate. Esa tarde, mientras caminaba por la playa, lo vi de lejos. Andrés estaba ahí, solo, mirando el mar. No me vio o fingió no hacerlo. Llevaba las manos en los bolsillos con la postura encorvada de alguien que ya no controla todo. Por un instante, algo en mí se estremeció. No por miedo, por dolor. Era mi hijo, el niño que alguna vez se escondía en mi falda cuando tenía miedo de las tormentas, pero ese niño ya no existía y el hombre en el que se había convertido debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa noche, cuando el sol se escondió, la casa se llenó de una calma distinta. Encendí las luces suaves de la sala, preparé un té y volví a mirar el video de Héctor, no para llorar, sino para recordarme quién era. No retrocedas, sonreí. Ya no era una mujer sola frente a un hijo hostil. Era una mujer que se sabía dueña de su destino. Unos días después, Andrés me llamó. Su voz era distinta, menos arrogante, más tensa. «Mamá», dijo simplemente, «necesitamos hablar». «No tengo nada que negociar», respondí con firmeza. «No estoy hablando de negociar», dijo con un tono que no le había escuchado en años. «Solo hablar». Hubo un silencio largo entre nosotros. Por primera vez en semanas, no me sonó como una amenaza. Me sonó como un hombre que empezaba a entender que no podía ganar esta guerra. No acepté de inmediato. Sabía que tenía que pensarlo bien. Isabel, al enterarse, fue directa. Hablar no significa rendirse, pero tampoco significa abrirle la puerta al veneno. Tenía razón. Si Andrés quería hablar, no sería en mis términos antiguos, sería en los nuevos, con límites. Esa noche me quedé despierta mirando el cielo estrellado desde el patio. Héctor me había preparado para resistir, pero también para decidir, y sabía que pronto llegaría el momento de elegir. Si cerrar el capítulo con Andrés para siempre, o enfrentarlo cara a cara por última vez. El mar rugía suave, la casa olía a sal y a libertad, y por primera vez no temía el siguiente paso, porque ya no era la mujer que huía, era la mujer que se quedó de pie. La llamada de Andrés me había dejado inquieta, pero no por temor, sino porque, en el fondo, había esperado ese momento. No se trataba de reconciliación, no podía llamarlo así, sino de un posible cierre. La guerra había llegado a un punto en que las máscaras habían caído. Ya no había manera de fingir que éramos madre e hijo en términos normales. Aún así, acepté encontrarme con él, pero lo hice bajo mis condiciones. Nada de venir a la casa, nada de cafés improvisados. Nos veríamos en un restaurante céntrico, a plena luz del día, con gente alrededor. No porque temiera que me hiciera daño físico, sino porque sabía cómo operaba. Necesitaba controlar el entorno para manipularme. Y esta vez no iba a dárselo. El día de la reunión me levanté temprano. Me vestí con un pantalón blanco de lino, blusa azul marino y un pañuelo que Héctor me había regalado en un viaje a Florencia. No lo hice por vanidad, sino porque quería sentirme fuerte. Cuando llegué al restaurante, Andrés ya estaba allí, impecable como siempre, con el traje perfectamente cortado, la barba recién arreglada y esa expresión que mezclaba rabia y encanto calculado. Su nueva especialidad. «Mamá», dijo, levantándose al verme. «Andrés», respondí con frialdad. Nos sentamos frente a frente. Por un momento, ninguno habló. Afuera, el bullicio de la ciudad sonaba como si estuviéramos en otro mundo. «No te llamé para discutir», dijo finalmente. «Espero que no», contesté, «porque si lo haces, esta reunión termina aquí». Su mandíbula se tensó. Andrés no estaba acostumbrado a que yo fijara límites. «Mamá», comenzó, y entonces bajó el tono. «No quiero seguir con esto. No quiero verte en un juzgado». No respondí. Lo dejé hablar. «Todo esto se fue de las manos», continuó. «No era así como debía ser». «No», dije con calma. «Era exactamente así. Tú lo llevaste hasta aquí». Andrés apretó los labios. «Papá no debió dejar todo bajo tu control. Yo también soy su hijo. Tengo derecho». «No, Andrés», repliqué con firmeza. «Tienes lo que él decidió dejarte, ni más ni menos. Y si de verdad hubieras querido hablar, lo habrías hecho antes de declararme la guerra». Su mirada se endureció.
No entiendes cómo funciona el mundo, y tú no entiendes que no estoy dispuesta a seguir siendo tu sombra, respondí. Hubo un silencio pesado. Era la primera vez que le hablaba así, sin titubeos, sin dulzura forzada. Andrés me miraba como si no me reconociera. Tal vez no me reconocía. La mujer que tenía frente a él ya no era la madre complaciente que siempre lo justificaba. Yo no quería que esto fuera así, dijo, bajando la voz. Pero tú me obligaste, siempre fuiste tú contra mí. Esa frase, dicha con tanto resentimiento, me atravesó como un puñal, no porque fuera cierta, sino porque era lo que él creía. Andrés, dije despacio, no era yo contra ti, era yo intentando salvarte de ti mismo, pero ya no puedo hacerlo. Vi cómo esa frase lo descolocó. Por un segundo, pareció no tener un argumento preparado, y eso era raro en él. Tú no sabes lo que es sentirse invisible, dijo con amargura. Siempre tú y papá, ustedes dos, como si yo no existiera. Y ahí lo entendí. No se trataba solo de dinero, nunca había sido solo eso. Era el rencor de un hijo que, en su versión de la historia, siempre estuvo al margen. Andrés, tú elegiste alejarte, dije con suavidad pero sin debilidad. No fuiste excluido. Fuiste tú quien se apartó cuando no aceptabas que no todo girara a tu alrededor. Él me miró con una mezcla de rabia y dolor. No vas a entenderlo nunca, dijo, negando con la cabeza. No, respondí con calma. Tal vez tú nunca quisiste que lo entendiera, porque si lo hacía, ya no podrías culparme. Esa frase lo golpeó. Lo vi en su rostro. La conversación continuó entre pausas, silencios y frases que eran más confesiones que acusaciones. No hubo un abrazo, no hubo perdón, pero por primera vez no fue una batalla. Fue verdad, cruda, dolorosa, pero verdad. Cuando nos levantamos de la mesa, supe que no éramos los mismos. No íbamos a recuperar lo que alguna vez fuimos, pero tal vez, solo tal vez, podíamos dejar de destruirnos. No voy a renunciar a lo que creo que me corresponde, dijo antes de irse. Y yo no voy a ceder a lo que no te corresponde, respondí. Nos miramos por última vez, y en ese cruce de miradas entendí algo que durante meses me había costado aceptar. Amarlo no significaba permitirle hacerme daño. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Andrés no presentó nuevas demandas. No llamó. No apareció en la playa ni mandó abogados. Era un silencio distinto al de antes. No amenazaba. Era un cierre que aún no se nombraba. Isabel, como siempre, fue la primera en notarlo. La tormenta está cambiando de dirección, dijo mientras me servía café en su porche. ¿Qué quieres decir? Que tal vez ya no se trata de pelear, sino de aceptar que no todo se repara. Me quedé callada, porque tenía razón. La jueza convocó a una última audiencia. No era para una pelea más, sino para la resolución final sobre los fideicomisos y propiedades. Manuel estaba confiado, yo también, y Andrés no parecía el mismo hombre que había entrado por primera vez al juzgado con soberbia. Esta vez entró más callado, no humilde, pero menos altivo. La jueza habló con claridad. Este tribunal determina que la señora Elena Rivas es la legítima administradora y beneficiaria principal de los bienes establecidos en el fideicomiso, según las voluntades expresas y certificadas del fallecido Héctor Rivas. Asimismo, se confirma la legalidad de todas las transferencias y actos notariales previo silencio. El señor Andrés Rivas conserva únicamente la porción hereditaria establecida en el testamento y no tiene derecho a solicitar control ni acceso a los bienes protegidos. No sentí euforia, no sentí venganza, sentí paz. Andrés bajó la mirada. No dijo nada. Su abogado recogió sus papeles en silencio. Era el final que Héctor había previsto y que yo había defendido. Cuando salimos, el sol estaba alto. Manuel me estrechó la mano con una sonrisa contenida. «Lo lograste», dijo. «Lo logramos», respondí. Miguel, que había permanecido en silencio toda la audiencia, me dio un abrazo breve pero firme. Isabel, desde la distancia, me esperaba con un termo de té y esa sonrisa que lo decía todo sin decir nada. Esa noche, la casa olía a sal, a viento limpio y a libertad. Me senté frente al mar, descalza, con el vestido blanco que Héctor siempre decía que me hacía parecer invencible.
Isabel se sentó a mi lado. ¿Y ahora?, preguntó. Respiré hondo. Ahora, vivo. Andrés no desapareció de mi vida. Era mi hijo. Y aunque el vínculo estaba roto en muchos lugares, también sabía que, con el tiempo, quizá, solo quizá, podríamos encontrar una forma distinta de existir el uno frente al otro, no como madre e hijo idealizados, sino como dos seres humanos con cicatrices reales. Pero esa no era una batalla de tribunales, era una batalla del alma. Y esa no tenía prisa. Esa noche, antes de dormir, caminé por toda la casa, tocando cada pared, cada puerta, cada ventana. No era solo mi refugio, era mi fortaleza, mi herencia viva, mi vida recuperada, y mientras las olas golpeaban suavemente la orilla, supe con una certeza tranquila. Héctor no solo me había dejado un plan, me había dejado mi libertad. La vida, después de la tormenta, no volvió a ser como antes. No podía serlo. Cada rincón de la casa tenía una historia, cada puerta un eco de lo que había sido y de lo que ya no volvería. Pero lejos de doler, eso ahora me daba paz. Era la paz de quien ha caminado sobre cenizas y ha sobrevivido. Las semanas siguientes transcurrieron en silencio, pero no de ese silencio denso y asfixiante que precedía a un ataque. Era un silencio suave, casi amable, como el murmullo de las olas al caer la tarde. Andrés no volvió a llamar, no presentó apelaciones, no mandó abogados. Una mañana, sin previo aviso, llegó un sobre con su letra. No era una amenaza ni una exigencia, era una carta. Mamá, no sé si algún día vas a perdonarme. Tal vez no lo merezca. No sé en qué momento me convertí en alguien que no reconoce ni a su propia madre. La rabia me cegó. Y sí, sentí que me dejaban fuera de algo que también era mío. Pero la verdad es que nunca fue el dinero. Fuiste tú y papá. Ustedes siempre fueron un mundo al que no supe entrar. No te pido que olvides nada, solo que no me odies. Leí esas líneas varias veces. No lloré. No porque no me doliera, sino porque ya no era un dolor que pesara. Era un dolor que por primera vez podía mirar sin que me quebrara. Guardé la carta en la misma caja donde estaba la USB de Héctor, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que formaba parte de mi historia. Una tarde, mientras Isabel y yo tomábamos té en la terraza, ella me miró con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba. «Lo lograste», dijo simplemente. «No lo logré sola», respondí. «Eso es lo hermoso», dijo ella, «que supiste dejar que te ayudaran, sin dejar de ser tú». Reí. Hacía mucho que no reía así, libre, ligera. Miguel vino a verme una semana después, con el sol cayendo sobre el mar. La jueza cerró oficialmente el caso. Me dijo, «No hay más recursos pendientes, es el fin». «No», respondí, mirando el horizonte. «Es el comienzo». Los días tomaron un ritmo distinto. Empecé a cuidar el jardín que antes veía solo de reojo. Planté jazmines en la entrada, como Héctor siempre quiso. Pinté las rejas oxidadas, desempolvé fotografías antiguas y por primera vez en mucho tiempo colgué nuevas en las paredes. Invité a Isabel y a un par de amigas del pueblo a cenar. Cocinamos juntas, reímos, cantamos canciones viejas. No hablábamos de juicios ni de Andrés ni de herencias. Hablábamos de la vida, de lo que quedaba, de lo que seguía. Y esa fue mi victoria más profunda. Un mes después, recibí un mensaje inesperado de Andrés. No era una amenaza, no era un reclamo, era solo 3 palabras. «Estoy en terapia». Lo leí en silencio. No respondí enseguida. Tampoco lloré, pero una parte de mí, la parte que aún era madre, sintió algo parecido a esperanza. No la ingenua, sino la tranquila, la que no espera nada pero tampoco cierra la puerta del todo. Guardé el teléfono y salí al jardín. Los jazmines estaban floreciendo. Una tarde, decidí volver a Venecia, no porque quisiera escapar, sino porque necesitaba regresar al lugar donde empezó todo. Caminé por las calles empedradas que alguna vez recorrí de la mano de Héctor. Crucé el puente donde me dijo, «Prometo que siempre vas a tener un lugar que sea solo tuyo». Sonreí al recordar, no con nostalgia, con gratitud. Me senté junto a un canal y por primera vez en meses respiré sin sentir un peso en el pecho. Héctor ya no estaba.
Andrés no era el hijo que soñé, pero yo seguía aquí, de pie, con raíces firmes y alas nuevas. Al regresar, la casa me recibió con olor a mar y a jazmín. Caminé descalza hasta la terraza, con una copa de vino en la mano, y observé el atardecer como quien observa una promesa cumplida. Isabel llegó poco después, sin avisar, como siempre. ¿Sabes?, dijo mientras se acomodaba a mi lado. El mar tiene algo curioso. Nunca deja de moverse, cambia, se agita, se calma, pero nunca se detiene. Como la vida, respondí. Nos quedamos en silencio, escuchando las olas romper suavemente. No había jueces, ni abogados, ni amenazas, solo el sonido del presente. Antes de dormir, volví a abrir la carta de Héctor. Ya no necesitaba su voz para sostenerme, pero me gustaba escucharla de vez en cuando. Lo demás lo haces tú. Sonreí. Lo había hecho. En los meses que siguieron, mi vida no se volvió perfecta. A veces Andrés llamaba, a veces no, a veces se enojaba, a veces escuchaba. No recuperamos lo perdido, pero construimos algo nuevo, más honesto. Algo que no se sostenía en ilusiones, sino en la verdad. Y si un día no quedaba nada de eso, también estaría bien, porque ya no me definía como madre de alguien, ni como viuda de alguien, sino como yo misma. El último recuerdo que dejo aquí no es un grito ni una batalla, es una imagen. Una mujer de cabello plateado caminando por la playa al atardecer, descalza, con el viento en el rostro y el corazón en paz. No ganó una guerra, no destruyó a su enemigo, simplemente eligió no rendirse, y en esa elección encontró su libertad. Si esta historia te atrapó, no te pierdas la que viene. Dale clic al video que está apareciendo ahora, porque ahí te espera una historia llena de secretos, traiciones y un giro final que no vas a ver venir.